Y bondadoso Padre que moras en el alto cielo, en esta hora suplicamos que tú nos dirijas para estudiar tu palabra, para dialogar sobre estos temas importantes que estamos viviendo en el presente y en relación con tu verdad. Ayúdanos para que, estudiando y contemplando el cumplimiento de las profecías, podamos también saber, Señor, nuestro deber, nuestro lugar, y nuestros corazones también se gocen en ver la cercanía de los acontecimientos finales. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, yo quería que revisáramos un poquito, ¿no? Repasáramos, no sé cómo decirle, acerca de los eventos de las profecías, ¿no? Un poco recordar todo lo que estamos estudiando en relación a la bestia, la imagen, la marca, y sobre todo porque hay estudios que queremos hacer también en relación con lo que decía T. Jones, ¿no? En su tiempo, él aseguró en 1892 que la imagen se había formado, la imagen de la bestia. Y bueno, es bueno que nosotros repasemos lo que dice la Biblia al respecto, para luego poder leer todos estos argumentos que da T. Jones y ver a cierto punto cómo se manifiesta eso hoy, ¿no? Porque los acontecimientos de hoy también vemos muchas cosas que pasan en Israel, en Estados Unidos, en Europa, con el papado, y en los países latinoamericanos que están bajo la influencia de estos poderes, ¿no? Por ejemplo, específicamente Venezuela, digamos que está ahorita sintiendo como que una presión de Estados Unidos, y en un sentido uno puede ver en ello como que una antesala de los eventos profetizados, y uno ve también cómo luego, como no pueden contra este poder, en este caso Venezuela, el gobierno de Venezuela, el gobierno chavista de Venezuela, apela entonces al otro poder profético, que es el papado. Entonces vemos allí como que hay como un juego, ¿no? Y en un sentido todo tiene que ver con la profecía, a lo menos en un sentido de mostrarnos cómo podrían darse los acontecimientos cuando estos poderes mencionados, Estados Unidos y el papado, finalmente logren el poder del mundo, ¿no? Como está profetizado. Eso más que todo sería un poco la idea de repasar lo que ya sabemos bastante, pero viendo algunas citas bíblicas, escuchando también todo lo que tengamos para aportar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, Apocalipsis capítulo 13, comenzaríamos allí, ¿no? En Apocalipsis capítulo 13, que nos habla de esto, de la explicación en detalle de lo que sería el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 13, todo el capítulo, desde el 1 al 18, nos habla de todos esos eventos, ¿no? Entonces dice que me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Sabemos que esto representa una bestia, un poder político, ¿no? Que sube del mar. Aquí el mar sabemos que se refiere a las naciones, muchedumbre y lengua, y específicamente se refiere a Europa, porque de todos los continentes que tiene naciones con diferentes lenguas es Europa, ¿no? Es un poder político que sube en Europa, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Entonces, bueno, esto hemos entendido que se refiere pues al papado, ¿correcto? 7 cabezas, 10 cuernos, de igual que forma que tenía Roma, que es representada en el capítulo 12, bajo la figura del dragón, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos sabemos que se refiere pues a los países, a los principales países de Europa, o los principales reinos de Europa. Y el interesante que menciona la blasfemia, las cabezas de esta bestia tiene el nombre de blasfemia porque representan los títulos. La blasfemia, sabemos que es ¿qué? ¿Qué entendemos por blasfemia? Ir contra Dios.
usurpar, ¿no? Usurpar a Dios, tomando su posición o sus títulos. Siempre se toma como ejemplo el versículo donde los judíos acusaron a Jesucristo de blasfemia, porque siendo hombre él se hacía Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos una definición de lo que sería blasfemia. De modo que esta bestia, al tener nombre de blasfemia, representa este poder en Europa que usurparía el puesto de Dios, y por eso que tenemos contundencia, o sea, o estamos claros y creemos pues que se refiere pues al papado, a esta bestia, ¿no? Dice el versículo 2 que era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso y su boca como de león. Esto hace referencia a Daniel capítulo 7, porque son las 4 bestias de Daniel 7 que representan Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ¿no? Dando a entendernos, o entendemos con esta figura de que este poder papal, o lo que sería Roma papal, trae, es como que un sincretismo, ¿no? Un sincretismo de todas estas culturas y de todos estos poderes. Babilonia, Medo-Persia, y el león, el leopardo, que es Grecia. El versículo siguiente dice: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. También, esto es Daniel 7, aunque no lo pareciera, porque es la 4ª bestia que falta, que es la 4ª bestia espantosa y terrible según Daniel 7, pero Juan la ve como un dragón. Sabemos que en el capítulo anterior, el dragón a quién representa. En una instancia Satanás, pero también a quién representa, al poder romano, a la Roma pagana. Porque en el capítulo 12 dice que el dragón persiguió a Cristo, ¿correcto? Y el poder que persiguió a Cristo fue Roma. Entonces, en un sentido también se refiere a Roma, ¿no? Entonces aquí tenemos en el versículo 2 las 4 bestias de Daniel 7. Tenemos el león, el leopardo, el oso y el dragón, que vendría a ser la bestia espantosa y terrible. Bueno, el versículo 3 nos dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, y eso sabemos que se refiere pues a cuando finalizó ese primer periodo del papado con la obra del general Berthier, que tomó preso al papado y le infligió de esa forma una herida de muerte. Exacto, una de sus cabezas vendría a ser el papado, correcto. Una de estas cabezas vendría a ser el cuerno pequeño, que es el papado. Sí, porque en Daniel 7 la bestia es Roma, y el papado en Daniel 7 es el cuerno pequeño. Pero por ejemplo, para ver la similitud, en Daniel 7 ese cuerno pequeño surge como cuerno, pero luego le sale boca y ojos como de hombre. O sea que podría uno asumir o decir, es un cuerno que se transforma en cabeza. Se transforma en una cabeza. Porque primero es un cuerno, pero luego dice Daniel 7 le salen boca y ojo. Entonces se convierte en cabeza. Y es esa cabeza que dice aquí que es herida de muerte, el papado. Ahora, lo que dice luego es lo que nosotros estamos viendo o siendo testigos. Dice: la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, recientemente vi unas imágenes, por ejemplo, de la visita, de la última que hizo, no a Panamá, sino a Arabia Saudita, ¿no? Que fue a los países árabes, a los Emiratos Árabes. Y bueno, unas multitudes de... O sea, uno se sorprende porque son árabes, no un país católico, ¿no? Y que multitudes de árabes estaban allí viendo la visita del Papa y esperándolo. Entonces muestra pues inclusive la influencia de este poder en el mundo entero. Y con el líder, el imán, ¿no? Sí. Bueno, el versículo 4 que nos ahonda de este poder dice: adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia. O sea que adorar a uno de esos poderes equivale a adorar al otro. O sea, adorar a papado equivale a adorar al diablo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y qué era el pensamiento que tenían ellos allí que los llevaba a esa adoración? O sea, que es imbatible. Ajá. Exacto, el pensamiento es: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto me recuerda a lo que leímos la otra vez de A.T. Jones, ¿no? O sea, que en una de sus conferencias dice que la única forma de uno vencer este poder es tener otro poder superior. Y justamente el hecho de que aquí diga que los que la adoran es porque piensan o dicen en su mente quién puede luchar contra ella, es porque esta gente no conoció otro poder. No conoció otro poder, y como no conoció un poder superior, ¿qué le queda sino someterse, ¿no?
Entonces justamente aquí sobresale pues el tema de la justificación por la fe y del mensaje, porque no es cuestión de denominación, de nombre, ni siquiera inclusive de conocimiento, es cuestión de poder. O sea, el poder que nosotros tengamos es lo que va a determinar de qué lado vamos a estar. Si nosotros no tenemos otro poder más que el poder humano, terminaríamos sucumbiendo ante la bestia. Si nosotros tenemos el poder de Cristo, de la justicia de Cristo, nos podremos colocar allí frente a frente a este poder sin miedo. Y también me recuerdo, cuando digo esto, me recuerdo a uno que lo hizo, ¿no? Que fue Lutero. Que Lutero le decían, como un simple frailecillo fue capaz de hacer temblar la triple corona papal. Pero no fue por él, ¿no? Sino que fue porque el poder de Cristo. Y justamente el tema con el cual Lutero comienza su ataque, por así decirlo, o hacer temblar la corona del Papa, fue la justificación por la fe. Fue ese tema. Fue el justo por la fe viral. Entonces, digamos que la historia se repite, ¿no? Eso fue lo que y tambaleó y hizo una obra que no pudo, que mucha gente antes quiso hacer, pero no pudo, porque mucha gente antes de Lutero también hubo intentos de reforma y todos murieron ahogados en la hoguera, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermana. Hermano John. Dígame. Este cumplimiento fue bajo la Edad Media. El quinto sello. ¿En ese tiempo se cumplió? Bueno, digamos que más bien el cuarto sello. El quinto sello ya, cuando se habla del quinto sello, se está hablando de las almas que fueron resultado de esos martirios. Pero la época de esplendor papal fue cuando estaba la tierra bajo el control de ese poder. Entonces sería el cuarto sello. El poder papal es el cuarto sello. Y el cañón negro es la apostasía. Es la época de Constantino y todo eso. Y los concilios. Bueno, Apocalipsis 13 dice, continúa hablando de este poder del papado, dice, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ya lo vimos, títulos que usurpan a Cristo y a Dios, ¿no? Y le fue dado poder de obrar 42 meses. Los 42 meses son los mismos 1260 días, ¿no? Y durante ese periodo de tiempo, Pero vemos que en el versículo 3 y demás habla como en un tiempo futuro y aquí vuelve para atrás otra vez. Sí, exacto. No lo digo porque hay personas. No, muy bien, muy bien. Hay personas que toman esto, como esto se dice aquí, como los 42 meses se mencionan en el versículo 5, sí. Después de que se ha dicho que la herida ha sido sanada, muchos interpretan que estos 42 meses están en el futuro. Una repetición literal, correcto. Y eso es porque se ignora, el que hace esa interpretación es porque ignora el pensamiento en el que fue escrito la Biblia. El pensamiento que fue escrito en la Biblia es el pensamiento hebreo. O sea, que escribe toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son hebreos, ¿no? Entonces, un ejemplo, Génesis. Si uno va a Génesis, uno encuentra dos relatos de la creación. Uno encuentra el relato donde aparece el capítulo 1 continuo hasta el sábado, ¿no? Y luego uno encuentra en el capítulo 2 que después del sábado se menciona que Dios va a crear al hombre y crear a la mujer, ¿no? Entonces, si uno tomase esa interpretación de que todo en la Biblia es totalmente cronológico, entonces uno podría llegar a pensar entonces que la mujer fue creada después del sábado. Y no, es que en la Biblia se dicen unas cosas, luego se vuelve hacia atrás y se repite lo mismo. En Daniel también se ve lo mismo. Daniel 2 hace una cronología, Daniel 7 repite, Daniel... y así va. Entonces, ese es el... Bueno, yo diría que no... Yo diría que ni siquiera es el pensamiento hebreo, yo diría que es el pensamiento de Dios, porque Dios fue quien le dijo a Moisés, se la repetirás. Por la mañana, por la noche. Sí, ahorita no recuerdo tampoco. Bueno, pero el punto entonces es que estos 42 meses... Los 42 meses, el 42 meses, pues ya vemos que se refiere a este periodo donde el papado tuvo su esplendor, del 538 a 1798, y abrió sus bocas en blasfemia contra Dios, blasfemó de su nombre, de su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo, la persecución.
también le dio potencia sobre toda tribu, nación, lengua y gente. O sea que esto yo mismo intuyo o entiendo que aquí inclusive ya habla ya a mitad de la Edad Media, cuando se descubre América. Se descubre América, ¿no? O por lo menos se descubre para el continente occidental, para Europa. ¿Y qué hace el papado cuando se descubre América? El papado toma control. O sea, todos los que colonizaron América entregaban las tierras colonizadas a la corona y al papa. Tanto así que cuando se hace un famoso tratado, en historia lo ven los jóvenes, para dividir América, porque los principales colonizadores fueron los portugueses y los españoles. Entonces, para dividir el continente en dos partes, se hizo un tratado llamado el Tratado de Tordesillas, y quien hizo una bula para hacer ese tratado fue el Papa Alejandro VI, que fue quien dividió América. Esta parte es para los portugueses y esta parte es para los españoles. ¿Quién tuvo la autoridad para hacerlo? El papado. Entonces ahí entraría también esto, ¿no? Que tomó poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que mueren en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estamos en el versículo 8. Apocalipsis 13:8. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Interesante este versículo, porque este versículo nos dice algo interesante, ¿no? Nos habla de que el que adora este poder no tiene salvación. No tiene salvación porque no está. O sea, el que adora a este poder, su nombre no puede estar en el libro de la vida. Y si alguna vez estuvo, lo borran. Si alguno tiene oído que oiga, el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Y esto representa, vuelve aquí el versículo 10 vuelve al punto de la herida mortal. ¿Por qué? Porque, ¿qué está diciendo este versículo? Bueno, que si el papado llevó cautivo y mató a cuchillo, él no podía morir de muerte natural. Entonces el papado también fue llevado cautivo, ¿no? El papa fue llevado cautivo en 1798. Y justamente el versículo 10 nos lleva a ese punto porque a partir del 98 surge otro poder, conocido como la segunda bestia, que en contraste con el papado, en lugar de subir del mar, que es Europa, sube de la tierra, que representa para este momento que estamos hablando cronológico, un continente aparentemente prácticamente despoblado, ¿no? Que viene a ser América. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, que son dos principios cristianos. ¿Cuáles son? Son dos principios cristianos. ¿Cuáles son estos dos principios cristianos de cordero que tiene este poder que surge en América? Bueno, que sería la Biblia. Acuérdense que una bestia es un poder político. Una bestia es un poder político, ¿vale? Sí. Y entonces, si son dos cuernos de esta bestia, está hablando de dos, porque los cuernos representan reyes, ¿no? ¿Se acuerdan que los cuernos representan reyes? Los 10 cuernos son los 10 reyes. Entonces, estos dos cuernos son dos principios de gobierno, dos principios de regimiento, dos principios que gobiernan a esta bestia. Ajá, libertad civil y libertad religiosa. Los dos cuernos son dos principios que son el principio de libertad civil, o los principios republicanos, pues que se llaman libertad civil y libertad religiosa. Como lo dice Elena de Juárez en el Conflicto de los Siglos, que me gusta mucho, libertad civil es un estado sin rey. Y el otro principio, libertad religiosa, es una iglesia sin papa. Eso lo dice así, tal cual. ¿Pero dónde lo dice? Sí, en el Conflicto de los Siglos. Ya te digo. América tiene una libertad. Ya te digo, ya. Bueno, pues. Vamos a buscarlo aquí. Estado sin rey. Ajá. En el capítulo América, Tierra de Libertad, capítulo 17, aquí dice que en esta versión la página es 298. Y dice, las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Sí, capítulo 17.
Entonces, bueno, ahí, eso, a mí me gusta cómo lo resume así, ¿no? Una iglesia sin papa, un estado sin rey. Libertad religiosa, o sea, el papado no representa libertad. O sea, cuando hay papa no hay libertad religiosa. Y cuando hay rey, no hay libertad civil. Exacto. Entonces, eso podría resumir lo que sería esos dos cuernos de cordero. Que así fue Estados Unidos, ¿no? Que justo en lo que acabamos de leer, las colonias prosperaron por esos dos principios, ¿no? La libertad religiosa y la libertad civil. Pero termina aquí diciendo que habla como un dragón. Correcto, y es que lo ha sido, ¿no? Lo ha sido. Lo fue. O lo fue. Y todos los cristianos que durante la Edad Media estaban siendo perseguidos por su fe, cuando se descubre América, vinieron a huir a esos lugares, ¿no? Huyendo justamente. Porque ni siquiera por España seguía la Inquisición ahí. Sí, sobre todo una de las más fuertes fue la Inquisición Claro, española. ¿qué quieres decir después de Después de la Reforma. después de la Constitución? Porque antes parece ser que Vale, sí, después que América se establece como una nación libre. Porque mientras estaba también siendo colonia de Inglaterra, también tenían la misma ideología de Inglaterra, que es perseguir, ¿no? Perseguidor. Sí, tal cual, cuando se firma la independencia, sí, a partir de ahí a partir de ahí Estados Unidos se convierte en la tierra que ayuda a la mujer, la tierra de la libertad. Claro, lo que dice la profecía es que esa tierra de libertad terminaría hablando como un dragón, y el dragón sabemos que ya hemos visto que representa a quién, a Satanás, pero también a quién. El poder civil del papado. Pero inicialmente dijimos que el dragón representaba a Roma, ¿no? Roma pagana. Porque el dragón fue quien. O sea, el dragón tiene dos simbolismos. Simboliza principalmente al diablo, a Satanás, pero también simboliza a Roma pagana, porque la Roma fue la que persiguió. Entonces, cuando aquí dice que Estados Unidos, que bueno, sabemos que aquí se refiere a Estados Unidos, termina hablando como dragón, es una profecía que nos está diciendo que Estados Unidos terminaría convirtiéndose en una nueva Roma pagana, en una nueva Roma imperial, porque Roma imperial el dragón era Roma imperial. Entonces Estados Unidos se terminaría convirtiendo de haber sido una nación cristiana en una nueva Roma imperial. Bueno, también tiene lógica, ¿no? Quieren ser un imperio mundial. Claro, exacto, por eso lo digo, porque eso es bíblico. O sea, inclusive A.T. Jones escribió un libro que se llama Las dos repúblicas, y él trata de hacer un paralelismo entre la Roma del tiempo de Cristo y Estados Unidos, con la nueva Roma. Y él dice que así como Roma fue una república en su época de esplendor, del Senado y todo aquello, y luego se pervirtió en un imperio, que fue cuando la época que crucificó a Cristo, lo mismo pasaría con Estados Unidos. Pasaría de ser una época de república y democracia a una época imperial, que se ve, ¿no? es lo que estamos viendo nosotros. Y el ejemplo se da, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, es un brazo armado, ¿no? Del papado. O se convertirá en el brazo armado. ¿Quién más de policía en el mundial? Es lo que dice el versículo 12, dice, ejerce todo el poder de la primera bestia, en presencia de ella. O sea, siempre que ha intentado de esa manera de papado, nunca se la. Bueno, sí que ha habido un momento que se le ha visto claramente que ha sido él, pero siempre va por detrás. O sea, exacto. Siempre va a la sombra. Y como tiene que hablar, es por leyes. Y lo que veíamos hace un mes, de que la Corte Suprema ya es toda católica, excepto un judío. Ah, sí. De esta forma, Estados Unidos implementa lo que el Papa dice por detrás. Cierto. Hay que recordar eso. Cuando dice hablaba como dragón, dice, voy a buscar aquí la referencia que la tengo, el hablar de las naciones, dice Elena de Juan. Esto representa el acto de sus autoridades legislativas y judiciales. Hablan decentemente la gente. Ahora mismo lo que habla Estados Unidos, con lo que es la versión oficial en cualquier asunto de Estado, o sea, otro Estado independiente, en otro país, realmente vendría a ser la postura oficial del Vaticano. Y aplicar en la Laudato Si también es esta. ¿Cómo? Aplican en la Laudato Si, que es la bula papal. Ajá, del cambio climático, ¿no? Ajá, básicamente. Eso lo aplican. Y como lo aplican por leyes también.
Autoridades legislativas, que estoy buscando aquí la cita, no la consigo, ¿eh? Autoridades legislativas, autoridades judiciales, ¿será? Ah, sí, sí la consigo. Vale. Allí esa está en Conflicto de los Siglos, capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Dice, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesan ser y lo que practica la nación así representada. Entonces aquí es cuando dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Esto es interesante porque lo que según esta cita, aquí queda excluido el ejecutivo. Está hablando el legislativo y el judicial. El Congreso y el Tribunal Supremo. Las leyes las hace el Poder Ejecutivo. Y luego el Poder Judicial lo aplica. ¿Dice que sí o no? Bueno, y quien hace algo en contra, ven para ti y lo juzga. Exacto. Es lo que decía, ahora estoy de acuerdo, yo el otro día, Ajá. explicaba el proceso muy bien. Primero te van a poner en la cárcel. Si reiteras. más años, y si no, al final te acaban matando. Claro, porque ese es el objetivo. El Poder Judicial, ¿no? Si has cumplido esta ley, por lo tanto es ilegal lo que estás haciendo en nuestras leyes humanas, y por eso te juzgarán. Así te dan las cosas para que no sea una masacre o un crimen incluso contra la humanidad. No puede ser catalogado así si te ponen en prisión por incumplir la ley humana. Bueno, entonces... Está bien hundido, ¿eh? No es todo ahí... Lo harán legalmente, la gente dirá, ¿no? Han cumplido la ley. Y cuando llega la pena de muerte, ya está... Bueno, aquí en Estados Unidos hay pena de muerte en ciertos estados. En algunos aún está, sí. Entonces, bueno, pero el punto que yo quería reseñar es que no aparece el ejecutivo, o sea que quien va a hablar como dragón no es el presidente de Estados Unidos, sino el Congreso o el Tribunal Supremo, o los dos en conjunto, ¿no? Pero bueno, ese es el detallito aquí. Literal, ¿no? Sí, ese es el detallito aquí. Entonces, bueno, eso tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, el versículo 12 dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Estados Unidos se va a convertir en un poder o en una nación o un gobierno que va a inmiscuirse en lo mismo que hacía la primera bestia. Creemos que hacía la primera bestia, el papado, regía todas las cosas de las personas, ¿no? O sea, su conciencia, su religión, su fe, su pensamiento, su hablar, ¿no? Porque libertad, que es, si yo soy libre, es que yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no vaya en contra de otro, pero tengo libertad de ir a la iglesia que yo quiera, de pensar como yo quiero, de expresar, libertad de expresión, ¿no? Eso no había en la Europa papal. Entonces, cuando aquí dice que todo el poder de la primera bestia lo va a ejercer, también este poder es que se va a transformar, lo que estamos diciendo, se va a transformar en algo semejante a lo que fue Roma imperial, a lo que fue el papado en la Edad Media. Y por eso viene aquello de que no hace falta que me veas. Si guardas estas leyes, que son por orden del Papa, ya estás adorando. Claro, el Papa y por ende Satanás estás aceptando su usurpación. Ajá. Te estás sujetando a la usurpación que él dice y está ejerciendo, ¿no? Ahora, el versículo 13 nos dice cómo va a lograr esto. O sea, aquí se vuelve a manifestar lo que estamos hablando, ¿no? Porque aquí el versículo 11 dice, habla como dragón. ¿Y en qué consiste? Bueno, va a tener el mismo poder. Pero luego dice cómo va el versículo 13, como que fuese hacia atrás, y te dice cómo va a lograr cómo va a alcanzar ese poder. Hará grandes señales, de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, ¿qué son estas grandes señales? O sea, ¿cómo va a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué son las señales? Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada o la herida de cuchillo y vivió. Entonces, ¿qué veo yo aquí? ¿O qué se puede ver aquí? El objetivo de las señales es persuadir a todos los que moran allí para hacer esa imagen de la bestia. Entonces, bueno, ¿qué son esas grandes señales? ¿En qué consisten?
¿En qué consiste ese fuego del cielo a la tierra delante de los hombres? Claro, yo creo que, me acuerdo de los que eso se encargará, como esto no lo menciona entera, que es lo que se somete a la primera, eso será parte del mundo religioso, del protestantismo, que antes había sido realmente protestante, que ahora ya es una hija de la gran Babilonia de Roma, se encargará a nivel espiritual engañar a la gente, dirá, mira, hacemos milagros, hagamos lenguas. Pero, Eso es una señal. exacto. Pero al final entonces, ¿cómo el protestantismo apóstata hace las señales? ¿A través de qué? Milagros y demás. ¿Y ese milagro viene a través de qué? Bueno, no sé si... Ajá, yo aquí veo lo mismo, pero yendo más, hurgándolo más, yo aquí veo la doctrina del falso Espíritu Santo. Del falso Espíritu Santo. Claro, porque el fuego del cielo a la tierra hace referencia a Elías, ¿no? Cuando luchó contra Baal. Y de ahí. ¿cómo? Sí, está bien. No, explica, lo voy a ver. Ajá, que cuando Elías hizo ese desafío, a ver, ¿quién era el Dios verdadero? ¿Quién era el Dios verdadero? El que se manifestó por esa señal, ¿no? Del fuego, descendió el fuego del cielo a la tierra y consumió el sacrificio. Entonces, ¿qué es la señal hoy día para los cristianos de que Dios está con el pueblo? Bueno, en el Nuevo Testamento también pasó lo mismo. ¿Cuál fue la señal de que Dios estaba probando a los discípulos? El Pentecostés, que se manifestó en lenguas de fuego. Y es el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, en el caso de Elías no se le permitió hacer la señal a los profetas de Baal. Pero en este caso, la Biblia dice que sí, se le va a permitir que hagan descender fuego del cielo a la tierra, o por lo menos que aparenten que están haciéndolo. Entonces, ¿qué es eso? Es la manifestación del falso Espíritu Santo en todos los dones que dicen tener, de profecía, de milagro, de hablar en lengua y todo este tipo de cosas, pero que realmente es un falso Espíritu Santo porque no es el Espíritu de Dios. Exacto. ¿Qué es lo que dice Elena de White en el Conflicto de los Siglos cuando dice que habrá un revivamiento de la piedad primitiva? Habrá un revivamiento de la piedad primitiva. Y dice que Satanás sabe eso. Y entonces dice que antes de que eso se manifieste, él hará un falso revivamiento. Y de ahí viene la denuncia también de Apocalipsis 18:2, ¿no? Que es esta habitación de demonios, guarida de todo. Correcto. Mira, aquí conseguí la cita, ¿eh? Este es el capítulo 28, la verdadera conversión es esencial. Y dice, a pesar del decaimiento general de la piedad y de la fe, hay en esas iglesias protestantes, ¿no?, verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos, ¿no? O sea, el avivamiento que siempre se habla, ¿no?, del remanente. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor del mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Esto es una lluvia tardía, ¿no? Eso entendemos que es lo que sea, exacto. La lluvia tardía y todo esto, ¿no? Ahora, ella dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Una falsa justificación por la fe, ¿no? Exacto. Entonces yo aquí, ¿qué veo? Yo ahí veo lo que nosotros hemos estado hablando, porque el regamiento de la lluvia tardía, según otras citas de Elena de White, ¿en qué consiste? No es en el mensaje o que lo trae, no dijo que esa manifestación del Espíritu Santo venía como adjunto
con el mensaje del 88. Ajá, la luz. Ese es el verdadero avivamiento. Divina compañía. Ajá. Entonces, si vendrá un falso avivamiento, tiene que ser también como resultado de un falso mensaje de la justificación por la fe. Y ahí ha ido hasta el punto. O sea, el punto es lo que estamos hablando, porque que el mensaje del 88 está detrás. Pues, un falso mensaje del 88, un falso avivamiento, es lo que se está manifestando no solamente en las iglesias católicas, como ya ustedes han mencionado, no solamente en las iglesias protestantes, que ya lo tienen también, porque estas iglesias tienen esa, a ver cómo lo digo, esa manifestación de lenguas y todo esto. Ellas también tienen una doctrina falsa de la justificación por la fe. ¿Cuál es la doctrina falsa de la justificación por la fe que tienen estas iglesias? Fe sin ley, ¿no? Exacto. Entonces, eso mismo se está manifestando entre el pueblo adventista. ¿Y por qué? Exacto. Y ese avivamiento falso en torno a ese mensaje falso de la justificación por la fe, a muchos los ha engañado, porque muchos dicen, bueno, ¿cómo es posible? ¿No ves cómo la iglesia está bautizando? O sea, hombres como por ejemplo Bullón, que ese es el centro de su doctrina, se les considera grandes predicadores de avivamiento y atraen multitudes, ¿no? Y su doctrina y su mensaje, en un sentido no, en el sentido que lo menciona abiertamente, menosprecia dos puntos fundamentales de la fe adventista, que son la reforma por salud y menosprecia también el tema de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Yo creo que esto que Elena de White decía que vendría en el futuro, nosotros lo estamos viendo como el pasado presente. O sea, nosotros estamos viendo ya ese cumplimiento. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que ciertamente muy poco queda muy poco de Estados Unidos como cordero. O sea, que lo que estamos viendo es que ya más se parece a un dragón que a un cordero. Y que el mundo entero está engañado por estas señales, ¿no? O sea, por estas señales, por estas manifestaciones. Al final todo es un falso Espíritu Santo, porque quien hace esto es el Espíritu de Dios en el avivamiento verdadero, y quien hace lo otro, como lo leímos ahorita, es la obra de otro espíritu. Y este Dios que permite todo, llama a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sin prácticamente reglas. Bien, ahora, ¿qué viene a continuación? Bueno, es todo ese gran falso avivamiento, según el versículo 14 y 15, el 14, dice que ese falso avivamiento, ese engaño, es lo que hace que le hagan una imagen a la bestia. Eso es lo que está, o sea, ese es ese falso avivamiento tiene como objetivo una imagen de la bestia. ¿Y qué es una imagen de la bestia? ¿Qué es lo que es una imagen de la bestia? Ajá, una imagen del papado. ¿Y qué sería en la práctica? En la práctica del papado se formó aferrándose al poder civil para poder imponer sus creencias, sus dogmas. Vale, correcto. Entonces, una imagen del papado en Estados Unidos, ¿cómo sería? Los protestantes apóstatas de Estados Unidos aferrándose al poder civil para poder instituir su doctrina, su práctica. Sí. No, es que ese es el detalle interesante. Primero hacen la imagen y luego le dan espíritu. O sea, algo así como que imaginémonos la creación de Adán, ¿no? Primero Dios formó el muñeco, estaba el muñeco formado y después sopló y le dio vida. O sea, y después cobró vida. O sea, primero hacen la imagen y después la imagen cobra vida. Según la Biblia, ¿no? Porque dice el versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen, que tiene la herida de espíritu y vivió. Y el 15 dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. O sea, a la imagen que ya habían hecho, ahora les tenían que dar vida, soplarle vida. A través de legislación. Para que hable, exacto, para que hable. ¿Cómo se puede matar a alguien sin cumplir toda la ley? Para que cobre vida tienen que para hablar. O sea, hablar es una manifestación de que tienes vida. Y como ya vimos que hablar es una legislación,
quiere decir que cuando hagan la legislación, entonces ya es cuando, digamos, ya la imagen ha cobrado vida. Claro, es que es como ahora, se hace un proyecto de ley y llega el día que entra en vigor esa ley. Hasta que no entra en vigor, nadie tiene por qué cumplir esa ley. Sí, y eres libre de transgredirla. Claro, porque no hay la ley. Pero cuando entra en vigor, los jueces ya tienen potestad para decir, no, todo es incumplido. Y la gente tiene potestad para denunciarte. Correcto. Ahí está vivo, ¿no? Entonces tú estás diciendo que la imagen de la bestia no se ha formado. No estoy diciendo, hasta el momento no estoy diciendo ni una cosa ni la otra. Estamos analizando el versículo, los pasos, ¿no? Hasta el momento, lo que sí he dicho es que el falso revelamiento ya se ha hecho. Y que se está haciendo todo esto, ¿no? Ahora, la imagen de la bestia, si quieres buscamos aquí una cita que corrobora lo que dijiste tú, Oscar, hace rato, de qué es la imagen de la bestia, ¿no? ¿Qué es la imagen? La imagen de la bestia, dice, hay una definición muy precisa que hace Elena de White en el Conflicto de los Siglos de esto, ¿no? Sí, dice en el capítulo 26 también, los Estados Unidos en la profecía, bueno, vamos a leerlo, diciendo los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Entonces ella explica, aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en la cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello es prueba de que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Entiendo yo de esto, y está diciendo que cuando la Biblia dice que los habitantes de la tierra que le hagan una imagen, entiendo que está diciendo que es el pueblo quien pide la imagen, y lo pide por las urnas electorales, ¿no? Tenemos presentada en la forma una clara de gobierno en la cual el poder legislativo descansa sobre el pueblo. Es lo que entiendo yo que está diciendo ella aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, también puede ser que en elecciones normales se vota cierto partido. A ciertos legisladores, ¿no? Tiene todo el poder para aplicar el mandato. Claro, pero los legisladores, en esa campaña, ellos ofrecen algo. Y el pueblo, exacto, ahí es cuando yo veo el asunto, ¿no? El diablo maneja la conciencia con su falso revelamiento. Y esta gente, los políticos, los legisladores, ven que, mira, para que nosotros ganemos, tenemos que hacer un plan de gobierno que vaya en armonía con lo que ellos desean, ¿no? Y sin que sean conscientes de lo que están votando. Totalmente. Claro, entonces a la final eligen a ellos mismos, que es lo que está diciendo, porque o también creo que en otra cita también dice que el pueblo va a presionar a los legisladores para que haga una ley, ¿no? Creo que también dice eso. Bueno, pero por ahí va. Ahora sí la definición que da Elena de White en ese mismo párrafo siguiente. Pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Entonces ella dice, la imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Entonces luego explica lo que dijo Oscar, ¿no? Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la iglesia para cumplir sus fines. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? Bueno, que el poder religioso domine el gobierno civil. Eso, en resumidas cuentas, es lo que se ve aquí, ¿no? Entonces, bueno, luego sigue explicando otras cosas más allí, pero aquí está la definición. Si te pones a pensar en el mundo medieval, ningún rey estaba por encima del papa. Exacto. Sin embargo, en Estados Unidos, siempre el presidente ha tenido una figura más poderosa en ese sentido que el mundo religioso. Y ahora será al revés. Se va a pasar lo mismo. El mundo religioso cogerá la fuerza que tuvo Roma en la época medieval, que será más que lo que diga el presidente. Bueno, en parte ahora no se ve que el poder político, en este caso Trump, se vea más que los religiosos. Y también hay porque recuerda que pero ten en cuenta que el hombre ahora dice una cosa y los otros se pueden imponer, pero se hace lo que él dice. Pero llegará un momento, como ahora precisamente se lo está... Sí, pero lo que sí yo veo, por ejemplo, en el caso de Trump,
es que él tiene, no sé si creo que los anteriores no lo tenían, o si lo tenían no le daban tanta importancia como él. Tiene consejeros religiosos, pastores Y ministros. y Tres adventistas. sí, y adventistas inclusive en la administración de Trump. Pero claro, hay que tener claro también que a veces no es que el poder religioso invada de forma Abierta. abierta Y manifiesta. o que simplemente invada, sino que ya ahora se está viendo las personas que forman parte del poder legislativo ya son religiosos. Por tanto, no hará falta que ya ellos mismos están infiltrados dentro. Claro, tú también me refieres, por ejemplo, Los congresistas y el presidente, él mismo ya es, no, yo soy, por ejemplo, evangélico. Él ya viene con todo esto y con el poder que le da la presidencia y actúa. bueno, Trump hizo una campaña, lo recuerdo en su campaña presidencial, él dijo que le iba a devolver el poder a las iglesias que le había sido quitado. Él lo dijo. Tiene una fe cristiana. Entonces, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque el poder religioso, que se le había quitado ese poder, según lo menciona él se lo iba a devolver a las iglesias, ¿no? Volver a los orígenes. Claro, y también dijo en ese sentido que para él, eso es hacer América grande de nuevo. O sea, eso es lo que él entiende por hacer América grande de nuevo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo creo que, bueno, yo creo que se manifiestan esas cosas, ¿no? O ¿cómo lo ven? ¿No lo ven que se ha manifestado que el poder religioso está controlando mucho el poder civil en los Estados Unidos? Claro. Y también la judicial, porque esto es será repetitivo, pero sí lo he visto. O sea, igual que la iglesia pasada en infiltración, no es que una persona coacciona a otra, es que ya los que quieren coaccionar ellos mismos están dentro. Y por eso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya no hace falta que vaya al Papa ningún católico, ya ellos son católicos. Exacto. Ya son católicos que han llegado a este puesto, por tanto, digamos Inclusive que creo no hace que- falta convencerlos, ya llegan ahí para hacer algo y están convencidos. Exacto, han llegado con ese objetivo. O sea, han conquistado. Pero no es que vaya, sino que el Papa ha influenciado por sus doctrinas falsas a los protestantes, son los protestantes los que van a hacer esa presión. Claro. ¿Entiendes? Claro, Claro, muchas Pero veces tiene por que ser el Papa. infiltrándose. Sí, pero también hay una cosa que antes yo dice que ya se formó la imagen de la bestia. Por la presión que hicieron y que el Congreso llegó a dictar leyes, no la ley dominical, evidentemente, pero ciertas leyes de cierre de algunas ferias, instituciones y demás. Pero lo que habría que ver es, que estamos por estudiarlo, y queremos estudiarlo, es si esas leyes se anularon en algún momento después de Date Jones, pues, o sea, porque desde Date Jones hasta hoy han pasado 100 y tantos años. Hay que ver si en algún momento esas leyes fueron anuladas o se hicieron otras leyes que levantaron, o sea, que anularon las anteriores. Evidentemente no fueron anuladas, porque si tú te vas a Estados Unidos, la mayoría de trabajos y demás se cierran el domingo. Antes no ocurría eso. Pero es lo que te iba a decir, porque inclusive, fíjate, por ejemplo, en la época de los pioneros se establecieron leyes dominicales y había sanciones a la gente. Entonces, pero hoy día no está ocurriendo eso. Hoy día no hay sanciones a la gente que hace trabajo en domingo. Entonces hay que ver. No, espera un momento. Sí, depende qué leyes hay. Por ejemplo, en España, tú has podido el domingo a las 8 de la mañana. Claro, pero estamos hablando Yo, por ejemplo, con la máquina de proyectar, y a ti te pueden multar. Aparte te dicen de la hora. Vale, pero estamos hablando, me refiero a las leyes que estaban en vigor en ese momento. O sea, simplemente yo no digo que están anuladas, yo digo que hay que ver si están anuladas o siguen vigentes, eso es todo. Si las leyes que están... Ya, pero el tema está en que si ya se formó la imagen de la bestia, y que ahora está formada o todavía no se ha formado. Ese es el tema. Claro, es lo que estoy diciendo. Y lo que estamos diciendo aquí es que por la Biblia, la imagen se forma, pero igual la imagen necesita ser alentada para que la imagen hable. Es lo que dice el versículo 15, ¿no? Le fue dado lo que dice espíritu a la imagen, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. O sea, hay como dos estadios, ¿no? O dos pasos. Primero se forma y después se le da aliento.
Entonces, la pregunta, yo hasta el momento, a ver, bueno, antes ya no dice nada sobre el tema de la marca ni nada, sino simplemente de que ya se formó y que todo lo otro es una consecuencia de que ya se ha formado la imagen. claro, Aparte pone fecha, pone el 29 de febrero de 1892. Claro. De hecho, lo que pasó es como se paró. Lo que pasó es que no se le dio el aliento. Quizá ya estaba todo preparado para infundir el aliento, porque también el pueblo tenía el mensaje del verdadero espíritu, ¿verdad? Claro, como se rechazó, no se puede. Es lo otro, que la condición del pueblo estaba. El pueblo tenía la verdad y estaban hasta el momento recibiendo, por lo menos algunos, el mensaje de la justificación por la fe. Pero claro, como la fuerza a nivel corporativo, se pecó. A la final llegó un punto en que corporativamente se terminó de rechazar el mensaje y se dieron pasos corporativos, no solamente de rechazo, sino de cambio. Entonces ya la situación ha cambiado. Pero nunca se ha hablado de una anulación de la imagen de la bestia. No, pero no estamos hablando en este caso de la imagen, sino del pueblo adventista. Sí. Entonces, en ese sentido, en la lluvia tardía, por así decirlo, que también lo dice el mismo T. Jones, y creo que la hermana Joel lo apoya en eso, que la lluvia tardía había descendido en ese momento. Sin embargo, se regresó. Yo creo que... ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba preparado, ¿no? Que las consecuencias de la imagen de la bestia sí que se han ¿sabes? O sea, no ha recibido está formada, podríamos decir, está formada, pero no tiene espíritu. En 1888, con el senador Blaise intentó implantar una ley dominical nacional. No se pudo. Porque, bueno, hay un libro de Antesios, ¿no? que lo recita. Pero luego ellos intentaron, quizá de forma más sutil o menos no sé cómo decir. Menos directa. También sutilmente, poco a poco, ir avanzando. Aparte, esa ley que se llevó al Congreso para el tema del cierre de la feria de Chicago fue llevada por un senador. Y cuando la leyó, cuando hizo la petición de esa enmienda, leyó el cuarto mandamiento. Pero eso es todavía más peligroso. Pero en Aguaitala, muy temprano en su escritura, que el sellamiento se paró. Por tanto, la relación con todo en definitiva, sí, pero se paró. Tanto el sellamiento como la toma de uno, claro, si no, claro, no habría. A mí lo que me hace es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que nunca se ha hablado de esto. Nunca se ha hablado de que, o sea, incluso aquellos que procesan 1888, esa parte se ha omitido. Pero bueno, que ya se formó la imagen de la bestia. ¿Pero por qué? Porque si tú te refieres al lado hispano, no estaba traducido. No, hasta hace poco. En Estados Unidos, yo nunca, por ejemplo, sabemos a un predicador que predica mucho la justificación por la fe y hace mucha referencia a 1880. Claro, él pudo haberlo dicho. Yo nunca aparte nunca le he oído hablar sobre el tema de la ley dominical de 1888. O sea, ¿por qué se ha omitido eso? Si aparte, el boletín de la Conferencia General de 1893 se basa en eso. Porque de ahí, o sea, los primeros 8 capítulos, él lo dice y lo vuelve a decir, lo dice y lo vuelve a decir. Voy por el 9, ahora no sé el 9, pero lo dice en un montón de formas, que la imagen de la bestia ya se formó. Y él basa todas sus predicaciones y todos los pasos que hay que dar, evidentemente después, que es buscar a Dios, una consagración completa, de la lluvia tardía, ¿no? Y demás, todo lo basa en eso. Entonces no sé por qué se ha omitido eso. Claro. Bueno, evidentemente sí que sabemos, ¿no? Estratagema de Satanás para omitir todo eso. Porque si la imagen de la bestia está ahí, ya se formó, es como dice Ateyón, después de eso que vienen las plagas. Entonces estamos en ese proceso que él hace ver en sus predicaciones, que ese proceso en el cual estamos entre la imagen de la bestia que se formó y las 7 plagas, son los 10 días que estaban los discípulos buscando a Dios sinceramente y unificándose entre todos para el derrame del Espíritu Santo, esperando ese poder
que Jesús dijo, no os vayáis de Jerusalén, bueno, que venga el lo que poder estamos de Dios. hablando, que nosotros nos pongamos en condición de recibir la lluvia tardía. Por tanto, Claro, pero O sea que a la final entonces el pueblo, o sea, ¿quién es el que ha retrasado todo esto? Nosotros, el pueblo. Porque si lo que falta es que el pueblo reciba el Espíritu Santo para que se suelten en este caso, los vientos de persecución, entonces el Señor está esperando por nosotros. es como en el desierto, ¿no? Para ir a Canaán. Exacto. 40 días pasan a 40 años. Exacto. Estábamos por lo que yo entrar veo, y no la conquistaron por la falta de fe, por la incredulidad. Ellos, claro. lo que yo veo, lo que intenta hacer Jones, que es que ellos necesitaron un evento, sucedió algo para, dijéramos, buscar el poder de Dios. Los discípulos, Que es, sí. la muerte de Cristo. Bueno, Cristo, aparte de eso, Cristo los mandó a predicar, pero esperar que viniera el poder. Pero ellos veían que todos los poderes, la nación judía, los romanos, se habían aliado y todos los poderes en ese momento en esta tierra estaban en contra de ellos. Es lo que intenta hacer ver a Jones, que como la imagen de la bestia se ha formado, empapado, y todos los poderes que hay en la tierra están en contra de esto, por eso necesitamos otro poder, es lo que está intentando hacer ver. Ver en la situación en que nos encontramos, que ya esos tres poderes ya están, y los pasos donde estamos y los pasos que habría que dar. ¿Entiendes lo que quiero decir? En el tiempo de los discípulos, mira, el poder religioso, que el judaísmo no, en contra de ellos, y el poder civil de la Roma. Sí, es que... Sí, pero yo estaba pensando, además en eso, que también lo que significaba era que el pueblo judío en este caso, el profeso pueblo de La Dios, única iglesia, ¿no? se había aliado con César, ¿no? Porque eso es lo que él dice. John se alió con César y escogió a César. Sí. Es que, claro, buscando la historia, es que el Vaticano, el catolicismo proviene de los países de la tierra. Todo viene de ahí. Bueno, y el Como se formó como base. ellos hicieron lo mismo. O sea, la bestia, como se formó la bestia, el papado, que se aferró al poder civil y tal, o sea, la nación judía hizo lo mismo. Sí. Y los protestantes, según Jones, que yo no creo, hicieron lo mismo. Correcto. Las consecuencias todavía quizás están paralizadas y no han ido a más. Pero esa imagen... O sea que lo que podríamos decir, si se confirma, porque tenemos que confirmar, Hay que estudiar. por eso, que estudie, pero si se confirmase, lo que podríamos decir a la luz de la Biblia es, la imagen se ha formado, pero todavía no ha recibido el aliento de vida. Por tanto, Eso es todo. Pero cuando recibe el aliento, lo que dice el versículo 15 es que lo primero que va a hacer apenas recibe el aliento es decretar, o sea, es mandar a todo el mundo el creador, y el que no lo haga va preso, y si no, va muerto. o sea que la ley dominical o leyes dominicales que estamos esperando los adventistas o esperan también desde hace años, en realidad lo que estamos esperando, según veo aquí, si se confirma, no es que se forme la imagen, es que se vea aliento. A la imagen ya formada. Porque la ley Eso. dominical es el aliento. Exacto, sería la manifestación de ese aliento. Yo siempre he escuchado que la imagen se forma, supongo, no sé si lo he escuchado al final o es mi mente que me ha llevado a eso anteriormente, cuando estaba en la populación y tal, que la imagen se forma a raíz de la ley dominical. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro, por eso me toca tanto. Pero no es así. La imagen se forma primero. Pero fíjate, y luego lleva a todo eso. Claro, pero yo pienso, yo nunca pensé así, pero yo pensaba otra cosa, un poco diferente. Yo pensaba que, porque la Nana Juez dice, lo que leímos dice, el poder religioso va a hacer que el Estado imponga sus instituciones. No dice, porque el domingo es una institución. Es una. No dice eso. Sí, sí dice. No dice eso. Instituciones. Dice sus instituciones y dice algo de las instituciones. Pero no lo dice así. De todas Está en el maneras. capítulo 26. Matrimonio Es que lo leí esta mañana. ya se está dando. El matrimonio sexual se ha instaurado en Estados Unidos y Sí. el mundo, y luego viene el 2015, ¿no? El ejemplo es la dosis. La dosis es una ley, tiene unas consecuencias, hay castigos, pero no se ha ejecutado. No ha castigado a nadie todavía. Y ya. Estoy buscando eso. Bueno, ya lo hablaremos después porque no tiene nada que ver. Bueno, pero el punto es que, ¿dónde es que está? Pero el punto, ¿te acuerdas la última vez que hablemos de que las leyes? Tiene prohibiciones y todo.
Oye, voy a buscar el conflicto de los siglos. Aquí la tengo. Pero bueno, como ya cuando me dijo examen, si quiero que a veces salen en las páginas de la perdí. Entonces es otra cita. Yo sí que leí. ¿Sabes la que te digo? No. Léela. ¿Cuál es? Habla de las legislaciones cuando dice cómo se formará la imagen de la bestia. Bueno, ahí no está. Voy la leo. Aquí lo tengo. Después, justo después de que hace la pregunta. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Sí. La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió y se apartó del evangelio, el resultado fue dominar las conciencias, buscar el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del Estado para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen la imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleado también por la iglesia para cumplir sus fines. Entonces luego habla del pasado. No, yo no me refería a eso, me refería a otra. Quizás está en la otra página. Bueno, lo que yo quería decir era a ver si pongo instituciones, ¿será? Sí. Aquí está. Ahora sí la tengo. Pero no es el capítulo 26, pero es este, mira. Se está saliendo en la grabación. Cuando las iglesias, mira, aquí está. Ve que sí está en plural. Aquí está la clave. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Entonces fíjate que está hablando de las instituciones y habla de decretos. ¿Cómo? A ver, perdón. Vuelve, cuando has dicho decretos, sí. Y las instituciones de ellas, gracias. Es el 439, ¿no? Yo tengo que sostener las instituciones. Bueno, pero sea en esa traducción o en esta, es instituciones. Entonces, ¿qué he entendido yo? Porque las iglesias evangélicas y católicas no solamente defienden un punto que es la ley dominical, ellas defienden otros elementos. O sea, por ejemplo, ellas no defienden el matrimonio gay. Pero sí, los evangélicos. Pero ¿cuál es su punto ahorita de debate? Que tú lo ves en todos lados. El tema del aborto. O sea, el tema del aborto es una de las banderas de la Iglesia Católica y de los evangélicos. De echar por tierra la prohibición de la libertad del aborto. O sea, ellos quieren prohibir el aborto. Prohibir. O sea, una de las instituciones de las iglesias es prohibir el aborto. ¿Y en base a qué? No es en base a ciencia, sino es en base a un principio religioso. No vamos a entrar en ese debate, ¿no? Porque yo sé que es un debate un poquito áspero. Pero el tema del aborto descansa en definir qué es la vida. O sea, definir qué es la vida, porque cuando se dice que es aborto, porque el aborto según ellos es malo, porque matas una vida. ¿Por qué? Porque según la doctrina católica, en el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer, ya es una vida. Y los católicos tienen prohibido, no digo en la práctica, en la doctrina como tal, prohibido el uso de preservativo. Prohíben las pastillas anticonceptivas. En la doctrina católica. ¿Por qué? Porque para ellos todos esos son métodos que cortan la vida, de la fecundación. Entonces, ¿qué he entendido yo? ¿Qué he interpretado yo? Que cuando se haga la imagen, ellos van a comenzar por lo suave. Van a comenzar a prohibir el aborto, prohibir el matrimonio homosexual, o sea, los puntos fundamentales, ¿no? Lo más generales. Y la guinda del pastel sería la ley dominical. Pero, por ejemplo, el Papa está Eso no muy mal, eso. No, pero me refiero, está minimizando el tema, ya no es tan duro con los homosexuales, el tema del aborto
hay un movimiento popular que va en contra, y luego los católicos se mantienen firmes con el tema homosexual, por ejemplo, ya no está tan duro como antes. Bueno, entonces lo que hablábamos, perdón, lo que hablábamos de la cita, si lo que dice Artesians es verdad, que yo lo creo, cuando dice que, vuelvo a leerlo, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos de doctrina. Comunes. Eso ya se ve, ya lo hemos visto, pero hace tiempo. Influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces lo que veo que, y él lo expresa en el capítulo 2, que entonces ya se alzó esas iglesias principales para imponer esos decretos y para sostener sus instituciones. Supongo que es algo progresivo, no como hemos dicho. Entonces, si es así como se forma la imagen de la bestia, entonces algo ocurrió ya en esos decretos y sostener sus instituciones. ¿Entiendes? Porque me acuerdo que la última vez hablemos que sobre el tema de imponer decretos todavía no se había visto. Correcto. Pero claro, yo aquí entendería esta cita a la luz de lo que hemos leído en la Biblia, que cuando aquí dice imponer los decretos, imponer, ya se referiría a la parte donde la imagen cobra vida. O sea, esta cita sería, esta cita que estamos leyendo... ¿Esto es lo que sucedió? ¿Por qué? Bueno. Incluso hay un relato de un senador que él habla que cuando las iglesias, te lo voy a decir así, cuando las iglesias, lo puedo bajar, o sea, cuando las iglesias piden algo, hay que dárselo, porque tienen tanto poder socialmente que podrían hacer mucho daño al Estado civil, o sea, al Estado político. Lo dice así. O sea que, y hay varias citas de revistas y demás, porque es lo que saca son revistas son citas de revistas y de senadores y de reverendos y demás. Toda la presión que ejercieron y cómo al final que se llevó a cabo ese cierre dominical, cómo ellos mismos decían el poder que tenía la Iglesia. Que fueron conferencias, la Union Sabbath, la Union Sabbath, American Union Sabbath, fueron varias corporaciones, que creo que en algún punto habla que más que nada eran evangélicos. El punto, para concluir, ¿no? Y cerrar ya, por lo menos hasta el momento, y seguimos estudiando más, ¿no? El punto clave es que lo que sí es seguro, es que lo que falta todavía es que se le dé aliento. Probablemente ya se haya formado la imagen, como lo dice A.T. Jones, y se haya, establecido, digamos así, se haya formado aún hoy más perfectamente que lo que estaba formado en el tiempo de A.T. Jones, ¿no? Lo que sí es que todavía no ha cobrado aliento. Pero, a la luz de lo que estamos viendo ahorita, sí yo creo que está por suceder, ¿no? Muy pronto, que cobre aliento. Sí, el ecumenismo. Para hacer esas restricciones, ¿no? ¿Qué habla? Sí, el ecumenismo, el relevamiento que va rehusando el Papa donde va. Y como decíamos al principio, las acciones que está haciendo Estados Unidos en el mundo es como cuando alguien quiere probar un poquito, es como un juego amistoso. Vamos a hacer un juego amistoso para que la gente vea cómo ya estamos listos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Venezuela es como él dando una manifestación, mira, aquí, así somos. Porque varias cosas que yo fui viendo o que he ido viendo en lo que ha pasado me han recordado muchas citas, ¿no? Por ejemplo, cuando Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela y después dijo que bloquearan primero cuando hizo eso, cuando lo reconoció Estados Unidos, que fue el primero, todas las naciones lo reconocieron. Y ahí me acordé de la cita de Elena de White que dice que cuando Estados Unidos coloque la ley dominical, las naciones del globo seguirán su ejemplo. Recomiendo leer el capítulo 5 de la Conferencia General, en el cual A.T. Jones habla del papado y habla de lo que sucedió en ese tiempo con la imagen de la bestia y habla de lo que el papado habla conforme eso que sucedió en las otras naciones. Vale. Que es lo que tú... Siguen el ejemplo. Bueno, entonces... En este caso, no todos lo han hecho
reconocer. Pero los principales, Pero los principales sí. Y lo bueno es que Bueno, ¿quién no? en el caso de España, Al país principio, dudo un estaba, poco. pero la presionaron de tal modo, incluso con reconocer la República de Cataluña, Estados Unidos. Sí, sí. O sea, una presión tremenda para que lo... Sí, es que y luego salió evidentemente tranquilo, reconocemos. yo me sorprendí el cambio que dio Pedro Sánchez, porque él es socialista también, y hasta cierto punto había sido apoyo de los socialistas de Venezuela. Pero, Y salió diciendo todo eso y dije, o sea, él fue sometido a tal presión que tuvo que hacer todo y esto. desde dentro también, la propia derecha, ya le reconocieron todos y meter a una presidenta para que lo hiciera es más un traidor. Tela, pero con eso es un principio. En un principio. Y lo otro, el otra cosa que me di cuenta es que Estados Unidos también dijo, y después lo hizo también Europa, y lo hizo Inglaterra, fue que todos los recursos de Venezuela en el exterior se los bloquearon. Entonces me acordé de una cita que me imagino que habrán leído. Elena White tuvo en visión, en ese momento ella decía, nos habían cortado nuestros recursos. No sé si la han leído esa cita. Y entonces, en ese sentido, claro, ahí tú ves cómo es lo mismo, ¿no? Mira, aquí está. Esta es de... ¿Qué libro es este? Este es de Mensajes Selectos, tomo 3. Entonces dice así, el tiempo de angustia estaba sobre nosotros. O sea, está viendo en futuro. Ajá. Vi a gente en gran perplejidad, llorando y orando, rogando por el cumplimiento de las seguras promesas de Dios. Mientras los malos nos rodeaban por todas partes, burlándose de nosotros y amenazándonos con destruir. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de la pequeñez de nuestro número y nos vilipendiaban con palabras calculadas para herir profundamente. Nos acusaban de tomar una posición independiente de todo el resto del mundo. Y aquí dice, aquí en la parte, nos habían cortado nuestros recursos, de manera que no podíamos ni comprar ni vender. Aquí estaba la marca puesta, ¿no? Ni banco ni trabajo. Ajá. Y se referían a nuestra desmedida pobreza y a nuestra condición desgraciada. No podían ver cómo podríamos vivir sin el mundo. Dependíamos del mundo y debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo o de otra manera salir de él. Aquí se ve claramente el espíritu de los otros, ¿no? ¿Quién podrá, ¿no? Contra la bestia? ¿Quién contra él? Pero entonces me llamó la atención esa parte, nos habían cortado nuestros recursos, o sea, fue lo que se hizo, lo que están haciendo con el presidente, con Maduro, pues, ¿no? Le han bloqueado todas las cuentas, de modo que ahora, si ha habido hambre en Venezuela, va a haber peor. Sí, pero hay un problema. Que Maduro clama al Papa y esa gente clama a Dios. Claro. Pero yo lo que digo es, la estrategia, es algo así como que Estados Unidos ha sacado todas sus cartas. Sí. Cartas que nosotros vemos que en la profecía, lo que nos van a hacer a nosotros, así nos van a hacer nosotros, nos van a cortar los recursos, o sea, si tenemos dinero en el banco, cero. Bloqueado. Es lo que estoy diciendo, la cuenta en oro en Inglaterra, las cuentas en Estados Unidos y en Europa, y se las dieron a Guaidó. Y otra cosa, mira, el otro día salió un abogado, bueno, yo vi las noticias estas RT, ¿no? Que a veces salió una entrevista a un abogado, creo que era español, creo que sí, y él decía que lo que estaba haciendo Estados Unidos y lo que estaba haciendo Inglaterra era ilegal. Y si Maduro lo llevara a la Corte Internacional de la Haya. ¿Tú lo viste? No, pero sí, dice que podía ser que ganase. O sea que... Es que no puede ser un golpe de Estado, porque estaba con gente de fuera. Muy ilegal. Bueno, yo aquí no voy a manifestar si es golpe o no es golpe de Estado. Guaidó fue un títere, por eso ha hecho eso, porque tiene el apoyo de los de fuera, si no estaría preso muerto. Ya. Lo que sí yo veo en todo esto es la manifestación pues, de este poder. Lo está ejerciendo, ¿verdad? Porque yo, bueno, no sé si a lo mejor cuando estaba niño lo hizo antes así, pero en mi vida nunca lo había visto así. Y es curioso porque si en realidad la imagen se ha formado y la imagen, dijéramos que tiene los mismos pensamientos que el papado, o sea, aunque clame al Papa, o sea, dentro de todo está el Papa detrás de Estados Unidos. Sí, el Papa se hace el conflicto y luego en Venezuela se está haciendo el loco. Para mí se está haciendo el loco. Porque no ha dicho nada. No ha dicho nada. Lo único que dijo es sí, una solución pacífica y tienen que pedirme la ayuda a ambas partes. Una solución. Bueno, esto ya es política. Sí. Pero el punto, la reflexión es que lo que dice la profecía se lo estamos viendo. No directamente con la ley del domingo, pero lo estamos viendo en otros aspectos. Entonces, claro, entonces
yo sí veo pues que el asunto va aparentemente lento, pero va seguro. O sea, lento quiero decir que no lo vemos como que, bueno, ya mañana vino el dominical, pasado mañana vino la plata y ya dentro de 3 días vino Jesucristo. Pero sí lo estamos viendo en la misma secuencia que lo dice la profecía. Y bueno, nosotros ¿qué es lo único que podemos hacer nosotros? Volvemos a lo que decía T. Jones, ¿no? Buscar ese poder superior a estos poderes. Porque es verdad, o sea, yo pienso en esto y digo, es verdad, o sea, si nosotros no aprendemos hoy a vivir sin el mundo, no dependiendo del mundo, ni de las costumbres y prácticas y leyes del mundo, cuando venga esa presión nosotros vamos a sucumbir. Y sobre todo aprender a confiar en Dios. Porque, claro, una vez que ahora que no dependamos de móviles, usamos dinero para comprar. Claro, el día que no podamos hacerlo, la única dependencia para no acabar desquiciados es depender de Dios y que Él te dará el alimento que necesitas. Claro. Sí, pero es curioso, porque yo creo que ahí ya entra el tema del campo. Claro. Ese mensaje. ¿Por qué? Yo mismo vivo aquí, yo no estoy en el campo, evidentemente. Aquí te cortan el dinero. Claro, si te cortan el dinero, no puedes pagar nada, agua y tal. El teléfono. Y eso te lo van a cortar. Pero no vas a tener comida. ¿Y aquí qué haces? O sea, aquí, encima de la mesa no va a salir un aguacate. Te comes un pedazo de nada, ¿sabes? ¿Me entiendes o no? Sí, sí. Eso me doy cuenta que no vas a poder confiar en los familiares. Claro, en nadie. Que no vas a poder comprar tela. Sí, claro, sin muerto ni nada. Claro, es que ahí es donde entra eso, que te da esa libertad, en ese sentido. La libertad la da Dios, ¿no? Pero Dios dio un mensaje para eso. Claro, que te va a dar libertad en el sentido en que vas a tener menos angustia o quizá la angustia va a tardar más en llegar. Sí. Va a tardar más en llegar. Pero eso sí que es verdad que te acomoda la vida actual. Sí, sí. Te acomoda, porque en el fondo lo sabemos, pero como puede ser también dices, ¿cuándo? Bueno, pues con esa decisión, porque es duro, estás acostumbrado a tener tu trabajo y tienes tu dinerito y tienes todos los lujos. Tú te vas al campo y sabemos que no hay que hacerlo así, me voy al campo, sino hay que mirárselo, ¿no? Y prepararse, pero no vas a tener todos esos lujos, ¿no? Y tampoco hace frío y hace cosas, ¿sabes? Depende de dónde estés. Ahora que irse a Latinoamérica, a ver si Venezuela se pone mejor. Venezuela está viviendo un tiempo de angustia adelantada. Eso es lo que está pasando. Yo creo que es un ejemplo de la Conozco bastantes venezolanos de ahí que están viviendo ahí, dentistas. Y una hermana concretamente me lo dice, está viviendo en un lugar que hace tiempo que no hay luz. El alimento ellos a veces no tienen, pero en su barrio hay muchos que prácticamente suplican por un pedazo de pan, un poco de leche. Eso allá en Venezuela. En el interior del país. Pero dice, eso son pruebas y nos está enseñando Dios lo que va a venir. Porque es una situación patética. O sea, pues mira qué ejemplo. No hay agua, la comida mínima. Nos vamos a dormir cuando se baja el sol. O sea, y cuando me lo cuento digo, madre mía. Y nosotros aquí aún así, ella está teniendo un aprendizaje brutal. Está viviendo el tiempo de angustia, como dices, por adelantado. Pues sí. Aún tiene placeres, ¿no? Puede contar con alguna amiga, puede cosas, ¿no? Pero es una situación. Bueno, pero en ese momento lo importante, yo creo que de Venezuela es comida y medicamentos, ¿no? Por lo que siempre citan, ¿no? Pero comida, si la gente se está muriendo de hambre y esta chica, o sea, dentro de lo que cabe, puede alimentarse, ¿sabes? O sea, claro. Ahí hay un ejemplo, ella que dice que está en el campo. Bueno, nosotros también trabajamos en el interior de la ciudad. Está en la capital, pues está en la capital. Sí, porque en Venezuela, en grandes ciudades hay como 4 o 5 y ya. Claro, está más en el campo. Caracas lo que me queda ahora. Sí, bueno, se supone que tiene que tener campo o algo para poder tener más comida en ese sentido. Sí, es un lugar más rural. Es rural. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir reflexionando sobre estas cosas y, bueno, a tomar acciones y medidas al respecto. Vamos a terminar pues con una oración, ¿sí? Y seguimos dialogando. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de dialogar y compartir sobre este tema y llegar a conclusiones que tú nos has mostrado a cada uno por individual y que estamos viendo que estamos coincidiendo. Y entendemos, Señor, que estamos muy cerca del fin, pero también entendemos que necesitamos prepararnos, Señor. Específicamente en atender los llamados que tú ya has advertido, en buscar una
una forma de vida más independiente de este sistema. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos hacerlo, necesitamos fe y también fuerza de voluntad. Ayúdanos para que podamos ver esto que estamos estudiando, que hemos leído hoy, con mayor profundidad, más patente, más evidente, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón y aún en nuestro espíritu. Ayúdanos a comprender la cercanía de los tiempos. Tú has dicho que no harás nada sin que reveles tu secreto a tu pueblo. Así que te suplicamos que nos ayudes a entender y nos reveles estas cosas para poder entonces ser sacudidos y quizás de esa forma tomar más acciones concretas. Ayuda para prepararnos, Señor. Así que te pedimos que esto que hemos estudiado, tú lo puedas dejar presente en nuestra mente, que podamos seguir profundizando, podamos seguir viendo, analizando y también advirtiendo a otros hermanos, predicando a los que no te conocen, aprovechando el poco tiempo que tenemos y que estamos aún aquí en las ciudades para compartir tu palabra. Ayúdanos también a unirnos más, los que tenemos esta misma fe, y para apoyarnos, para fortalecernos y también, Señor, para buscar formas y maneras de juntos llevar esto adelante, este mensaje adelante, y juntos, si es tu deseo y voluntad, poder hacer un proyecto de avanzado, un puesto de avanzado donde podamos acercarnos más a tu voluntad. En este resto de sábado, bendícenos y ayúdanos, Señor, ayúdanos en este tiempo que estamos viviendo. No tomes en cuenta también nuestros pecados y debilidades, sino danos un arrepentimiento profundo y de las cosas que necesitamos arrepentirnos, danos un poder para cambiar nuestra forma de vida que necesitamos cambiar y ayúdanos, Señor, a empaparnos, a gozarnos, a alimentarnos de ese mensaje que ya tú diste a través de tus siervos, los hermanos Wagner y Jones. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.